Ok, bueno, buenas noches. Yo soy Julio García. La noche de hoy vamos a hablar sobre el manejo en lesiones del aparato extensor en artroplastias totales de rodilla con malla Maldex. Para la discusión de este tema, traje en a colación el siguiente caso, el siguiente artículo, el cual está titulado como Mecanismos de la reconstrucción del aparato extensor con el uso de malla Maldex. Esto fue una publicación realizada en el año 2019 en la Clínica Mayo en Minnesota. En dicho artículo se manifiestan o se indican cuáles son las indicaciones para dicha técnica. Entre las indicaciones tenemos las rupturas del tendón del cuádriceps durante o después de la artroplastia total de rodilla, siempre y cuando ésta provoque limitación funcional o lo que ellos describen en la investigación como una disminución o acortamiento de la extensión, bien sea de etiología infecciosa o no. La otra indicación es la ruptura del tendón patelar durante o después de una artroplastia total de rodilla, bien sea que provoque igualmente la limitación funcional, las fracturas de la patela durante o después de la artroplastia, y por último, aquellas rupturas del tendón del cuádriceps o del tendón patelar que sean nativas, es decir, donde no haya habido ningún otro tipo de lesión circundante. El punto para llevar a cabo la contraindicación en esta técnica es la manifestación de cualquier tipo de proceso infeccioso. ¿En qué consiste la técnica que se aplicó en esta investigación? Primero que nada, como visualizan en la imagen, es la preparación de la malla Maldex. Dicha preparación se realiza debido a que la misma consta de un tamaño aproximado de 26 centímetros. Los autores manifiestan que la misma debe ser llevada de 8 a 10 veces doblada o reducida en su tamaño para que de esta manera la técnica pueda ser efectiva y pueda llevarse a cabo en la extremidad. En el segundo paso, una vez ya que el paciente está montado en la mesa operatoria, con la colocación de las previas normas de asepsia y antisepsia, se procede a llevar a cabo un abordaje de INSAL en el cual se lleva a cabo la exposición de la prótesis total de rodilla. En este caso, tenemos que nos vamos a encontrar con una posible lesión, bien sea del el tendón cuadricipital o el tendón rotuliano. En dicho caso, lo que se realiza es, si es una lesión del tendón cuadricipital, del tendón patelar, se procede a llevar a cabo con una distancia aproximada de más o menos 2 centímetros, tomando como punto de referencia la TAT y la base del componente tibial. En dicho espacio se lleva a cabo la formación de un túnel tibial, en el cual se va a colocar la malla Maldex. La misma debe tener aproximadamente una longitud de 5 centímetros dentro de ese túnel y la cual debe estar cementada para posteriormente ser fijada con un tornillo que tenga una longitud aproximada entre 4 y 60 milímetros según la investigación que realizaron. ¿Cuál es la finalidad de esto? Mantener la fijación de la misma para que ésta reproduzca la función del tendón patelar que se encuentra lesionado. Asimismo, si nos encontramos en un proceso de revisión, al momento de llevar a cabo el retiro del componente tibial, la misma malla se puede colocar a través del canal medular sin necesidad de llevar a cabo la formación de un túnel como se explicó anteriormente. E igualmente, dicha malla es cementada con la misma longitud de 5 centímetros para que se mantenga fija. Posteriormente a ello, el otro punto es llevar a cabo la cobertura de dicha malla. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la cobertura de dicha malla? Se utilizan los restos de tendón patelar que se encuentren presentes para fijarlos a sí mismo a la malla a través de una sutura no absorbible. ¿Cuál es la intención de esto? Como pueden visualizar en la imagen, que la malla no tenga ningún tipo de contacto directo con la prótesis como tal. Entonces, en teoría, la malla funciona como una especie de plantilla que permite que a ella se fije la patela o se fije el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano para que de esta manera pueda mantener
la función del aparato extensor. Una vez que se realiza eso a nivel distal, se procede a llevar a cabo un abordaje amplio a nivel proximal, con la obligatoria divulsión de lo que vendría siendo el vasto lateral y el vasto medial. ¿Para qué? Para que de esta manera, entre estos dos músculos se lleve la cobertura adecuada de la malla. ¿Qué significa esto? Que el vasto lateral se va a encontrar posterior a la malla, mientras que el vasto medial se va a encontrar anterior a la misma, manteniendo de esta manera que dicha malla se mantenga encerrada, como pueden visualizar en dicha imagen. Y de esta manera darle continuidad entre lo que vendría siendo el tendón patelar y el tendón cuadricipital a lo largo de toda la extensión del aparato extensor. Una vez que se ha realizado esto, ya como le mencioné anteriormente, la malla está cumpliendo la función de servir como una plantilla para que de esta manera le dé continuidad al aparato extensor. ¿Cuál fue el protocolo de rehabilitación que se utilizó en dicha investigación? Ellos mantuvieron un yeso inguinopédico con la rodilla flexionada en 5 grados por 12 semanas, la cual fue retirada al cabo de 2 semanas para solamente ejecutar el retiro de los puntos de la herida quirúrgica, pero posteriormente se mantuvo en total dicho yeso por 12 semanas. Posteriormente a esas 12 semanas, la inmovilización fue sustituida por una rodillera con bisagra, la cual la mantuvieron por 3 meses. Y en cada mes se le dio un grado de angulación diferente, dividido de la siguiente manera. En el primer mes fue de 45 grados, en el segundo mes fue de 60 y en el tercer mes fue de 90, manteniendo de esta manera la carga de peso y con un apoyo asistido, bien sea con un bastón o con muletas. Posteriormente, se concluyó con dicha técnica y con el protocolo de rehabilitación que ésta suele obtener o ofrecer una mejoría de los rangos articulares de aproximadamente unos 26 grados como un valor medio entre los pacientes. Es una técnica que es reproducible, es rentable y evita las limitaciones que provee el uso de los alinjertos, tomando en cuenta como puntos a colación la disponibilidad del mismo, el costo que éste presenta y el riesgo de transmisión de enfermedades que puede otorgar el uso de los mismos. Cuenta de que hablar de este tipo de lesiones que son inminentes o que se pueden presentar en esos casos de rodillas complejas o en esos casos de las revisiones, ¿okay? Sobre todo cuando son revisiones en 2 tiempos donde hubo un espaciador de cemento y hay que nuevamente o hacer nuevamente la reimplantación del nuevo material protésico, los rangos articulares y la disminución ese acortamiento del cuádriceps produce este tipo de lesiones. Doctor Gustavo, queríamos saber cuál era su experiencia con este tipo de lesiones. Cuando Eddie y Jenny me comentaron que querían hablar de eso, yo les puedo comentar, nosotros hemos pasado con todo esto, he seguido todo lo que es la literatura sobre reparación. Después Sí, de las doctor, infecciones, después de las infecciones, quizás la complicación más frustrante o más complicada es la reparación del aparato extensor. Después de una infección y ya saben lo que se enfrenta. Y después que la superan, el problema es que la persona pueda extender la pierna. Una persona que cojea o que no puede tirar una pierna, es una persona insatisfecha, un paciente que de verdad le va a costar mucho recuperarse tanto mentalmente como, como paciente. Y ese es el tema que nosotros estamos trabajando. Nosotros quizás de antes del 2006 venimos trabajando sobre el extensor. Y hemos pasado por todo, a pesar del volumen que tenemos y las publicaciones son limitadas. Entonces, déjenme compartir esto que le voy a mostrar. Ya hemos dado esta conferencia otras veces. Si tienen alguna pregunta en el transcurso de la conferencia, yo con mucho gusto me puedo detener y podemos conversar. Entonces, reconstrucción con malla de Marley como una alternativa. Aquí lo ven. Este es mi grupo de trabajo. El doctor Grieco Pinto, la doctora Sabrina García, el doctor Tolosa, Leopoldo Pérez. Y los fellows que tenemos ahora este año, la doctora Ana Luz Bernabé de República Dominicana, y Otobaldo Vázquez, procedente de la República del Táchira, hecho broma. Entonces, en cierta forma, las lesiones del aparato extensor son infrecuentes, pero cuando suceden pasan a ser una verdadera frustración.
Frustración porque el paciente tiene una expectativa mayor de la que espera y él quiere caminar, quiere extender su pierna. Aunque tú lo libres de la infección, si no puedes extender la pierna vas a tener un problema. Y las lesiones del aparato extensor en la literatura, cuando uno las revisa, está entre el 0.1 al 2.5%. Si ustedes ven es baja, pero cuando ustedes ven esta cifra en un paciente es el 100%. Y la clínica de estos pacientes es la falta de extensión, limitada movilidad, debilidad en el miembro inferior, dificultad para caminar, caídas frecuentes y por supuesto un dolor crónico por el esfuerzo que hace esta persona para caminar. ¿Cuáles son las causas? Realmente las causas de lesión del aparato extensor pueden ser causas tranquilamente por artritis reumatoidea, por una debilidad de la parte muscular. Puede ser también por infecciones, por osteopenia. Mayormente error en la técnica quirúrgica, exagerada recesión patelar cuando hacen reemplazo rotuliano o abulsión del tendón rotuliano en el momento de la exposición. Valgos extremos, quizás el valgo no tanto como el varo. El varo te hace una contractura de la parte medial y no te deja exponer la rótula. Yo, con mi grupo, yo soy de los que no lujo la rótula, aunque hay trabajos que dicen que no tienen que ver. Mi grupo, mis compañeros, doctor Guireco, doctor Pinto, ellos evierten la rótula, como dice la literatura. Yo no evierto la rótula. Le temo mucho al aparato extensor porque la reparación es muy complicada y los resultados son complicados. Entonces yo no la evierto, solamente la lateralizo, la escondo hacia un lado y expongo mi rodilla y lo puedo hacer sin problema. De otras cosas que también tienen que ver, el pobre rango articular preoperatorio que conlleva abordajes extensivos sobre el cuádriceps, tanto el recto SNI como el BG, o una osteotomía sobre la tuberosidad anterior. Quizá en otra oportunidad si podemos hablar sobre abordajes en rodilla rígida, que no son abordajes en revisión y son distintos, y eso lo podemos hablar más adelante. Pero una persona con una rodilla rígida, ya tú supones que puedes exponer y poner en riesgo el tendón rotuliano. Partiendo de eso, nosotros podemos tener 3 eventos en el momento que estamos exponiendo una rodilla. Con la lesión del tendón rotuliano podemos hacer una desinserción durante el abordaje, eso sería un momento, eso para, están operando y están exponiendo una rodilla y se les desprende el tendón rotuliano, tienen que llorar, pues. Y si después que colocan los componentes, el cirujano siempre le echa la culpa a los ayudantes. Yo siempre he dicho que el cirujano es responsable, con o sin ayudante, tú eres el responsable. No le puedes echar la culpa al ayudante si no los enseña. Si los enseña, puedes asumir un poco parcialmente la culpa. Si no los enseña, la culpa sigue siendo tuya. Y el otro tema es cuando el paciente ya tiene la prótesis de rodilla puesta y se cae y ha sido una ruptura postraumática, o en el momento que estás haciendo una revisión, el tendón rotuliano está muy débil y tienes que reemplazarlo. Esas son las 3 situaciones o los 3 escenarios que uno tendría que enfrentarse. Entonces tenemos, durante el abordaje o antes de colocar la prótesis, podemos tener como ven, entonces son fotografías de pacientes míos que ya habíamos puesto los componentes, estamos aquí con los componentes de prueba y tenemos una abulsión del tendón rotuliano, esa es una situación, o cuando ya están puestos los componentes, estamos todos felices y hacemos revisión y alguien hace una manipulación exagerada, ya sea en la flexión y la extensión, y el tendón termina de desplazarse. Quiero que sepan que en el momento de esto va a depender de cuánto está desinsertado el tendón rotuliano, y dependiendo de esto, los resultados van a ser distintos. Si usted tiene la prótesis puesta, este paciente va a tener peores resultados que cuando no la tiene puesta. Porque cuando no la tiene puesta, como explicó el doctor Julio, tú puedes aprovechar el canal medular para sembrar una malla de Marley a través del canal y eso te puede ayudar. La idea de esto es que tengan ustedes alternativas de reconstrucción y eso les sirva para su práctica. ¿Cuáles son las obstrucciones de reconstrucción de aparato extensor? Bueno, podemos hacer una reparación primaria que todo el mundo sabe que eso no sirve, y yo decía en la vez pasada, en la última reunión que tuve con ustedes, que tienen que tener en el loque una malla de Marley. Para bien o para mal, una malla de Marley de 30 centímetros en el locker
no cae mal. Y eso es, es súper barato, ya lo mencionó Julio, y quienes dicen que es barata ha sido la Clínica Mayo, una institución bien objetiva de los resultados de las reconstrucciones y de las técnicas, y ahí nosotros los copiamos del año 2011. La revisión que hace Julio es una revisión que la hace el doctor Waddell, pero quien es el pionero de esta técnica es el doctor Arle Hansen, que puede tener ahorita bastantes años, y ahí se lo voy a mostrar más adelante. Entonces, ustedes pueden tener una reparación primaria que no sirve para nada. Entonces, tienen que tener a la mano una malla sintética. Otras construcciones son una reconstrucción con aloinjerto a través del tendón de Aquiles. Hicimos varios casos, o aparato extensor completo. Esto siempre fracasó porque al final, a los 6 años, como era más adelante, esto fracasa. Y la reconstrucción sintética con malla de Marley como una opción que ha dado en función de lo económico y el resultado ha sido una buena opción. Otro, a la parte funcional con tejido, que es el colgajo rotado de gastronemio como una alternativa. ¿Cuáles son las consideraciones para reconstrucción? Por supuesto, naturaleza de la lesión parcial o total. Si un paciente reumatoide, un paciente enfermo, un paciente que ha sido operado múltiples veces, y por eso cuando hablamos de infecciones y debridamiento por infección, tenemos que considerar la integridad del tendón rotuliano, cronicidad de la lesión. Podemos hablar de problemas agudos, como problemas crónicos, como ya mostramos ahí. Podemos hablar del tipo y localización de la lesión, si puede ser sobre el cuádriceps, una fractura de rótula o sobre el tendón rotuliano, y todo va a tener una evolución distinta. La pérdida funcional, cuánto tiempo estuvo el paciente con la pérdida funcional, estable en el paciente, si el paciente colabora o no, una condición metabólica. Y tiene que ver con la experiencia quirúrgica. Yo no puedo hacer que haga un trasplante de aparato extensor completo si no conozco la técnica, porque la literatura dice que hay una falla en cuanto a hasta una reintervención de un 50%, y eso tiene que ver. Y por supuesto, tener una disponibilidad de banco de hueso, que usted en el momento que esté operando hace la complicación y llama al banco de hueso y le mandan el aloinjerto completo de la rodilla. Resultados a mediano plazo siguen siendo decepcionantes por la literatura, porque justamente a los 6 años la mayoría de los aloinjertos, ya sea aparato extensor completo, tendón de Aquiles, van a fallar. Por lo menos puedes tener buenos resultados, un 60% y un 40% va mal, y que la reconstrucción con materiales sintéticos ha ganado popularidad por lo económico. Un aloinjerto te puede costar $3,000 a $6,000 cuando una malla de Marley no pasa de 300, $500. Entonces, eso ha cambiado mucho. De todas las opciones quirúrgicas, la reconstrucción con aloinjerto sigue siendo la técnica mejor estudiada y ampliamente divulgada porque ha ganado en el tiempo el mejor seguimiento. Sin embargo, esto tiene que ver con resultados económicos. El uso de colgajo rotatorio gastronemio medial extendido se ha reservado como un procedimiento de rescate para pacientes con aloinjerto con mecanismo extensor fallido, infección previa a cobertura de partes blandas. Esto, por supuesto, ya entramos en el campo de rescate de que es lo último que queda, y esto va a ser una rodilla rígida. Entonces, la protección con malla o el injerto autólogo o heterólogo va a depender del tamaño de la desinserción. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, a los tendón de Aquiles para casos agudos o crónicos. El tendón de Aquiles, porque usted aprovecha la base del calcáneo que le queda ahí, esto es lo que va a sembrar en la tibia, y el resto lo va a sembrar en el resto del cuádriceps. Pero también tener como opciones un aparato extensor completo, como lo ven ustedes aquí. Por lo menos el doctor Leo Whiteside, que es una de las personas que más publicó, ahorita un hombre ya un poco retirado de la práctica. En la medida que usted tenga, él decía que en la medida que esté al injerto extensor completo tomara más proporción de la tibia, tuvieras un brazo de palanca que te pudiera dar mejor resultado que cuando el segmento de tibia era corto. Esto es lo que nosotros queremos mostrar. Y de los trabajos hasta lo que se publicó, lo último más reciente, vamos a decirlo así, 2016, el Hospital de Cirugía Especial de Nueva York,
Westry con el doctor Alejandro de la Valle, que este es un argentino que se fue hace más de 10 años, entró al grupo del grupo del Hospital de Cirugía Especial de Nueva York. Ellos hacen un estudio retrospectivo de 25 pacientes, 26 rodillas, y ellos van a evaluar cómo le fue a ellos con sus resultados, con su reparación de aparato extensor fallido. Uso al injerto de mecanismo extensor completo, seguimiento a 68 meses, eso más o menos son como unos 7 años, 8 años en promedio. Y dicen que casi el 70% de los pacientes retuvieron el injerto, se mantuvo, pero tuvieron que reintervenir casi al 58%. Cuando ustedes evalúan estas cifras, te dicen que el injerto no funcionó. Entonces, imagínense la proyección de esta técnica, que significa que no ha sido una proyección buena, porque la reparación del aparato extensor sigue siendo muy exigente. Entonces, en conclusión de este trabajo de 2016 del grupo de Nueva York, dice que es una opción, pero es cirujano dependiente. Si el cirujano tiene mucha experiencia reconstruyendo rodilla, puede ser que los resultados sean mejores que cuando tú lo estás intentando. Y ellos lo refieren a la alta tasa de reoperaciones porque van a comprender los resultados. Fíjense este cuadro que aparece en este trabajo, cuando quieran yo se lo puedo mandar por correo, de todos los grupos que han trabajado, ya sean con malla, con tendón, con alograf, tendón de Aquiles, aparato extensor completo, siempre son grupos pequeños, porque estos pacientes, el paciente se agota y no regresa más a los centros, y los que logran llegar siempre van a ser grupos pequeños. Entonces, a veces la gente dice, no, que la muestra es pequeña y no puede ser concluyente. No, el problema es que este paciente está agotado y no quiere regresar a que le hagan otra reconstrucción. Prefiere ponerse una férula en extensión y caminar con su férula en extensión que someterse a una nueva cirugía. Entonces, en promedio, toda esta cirugía de reconstrucción de aparato extensor a los 6, 7, 8 años van a tener un promedio de recuperación quizás de satisfacción vamos a ponerle del 1 al 10 en 6 a 7. Nunca van a estar satisfechos porque estos pacientes van a desarrollar después de los 6 años una falta de extensión. ¿Cómo en este trabajo uno mide el fracaso de estas reconstrucciones? Bueno, uno, que tengas que retirar el injerto porque no se integró, y dos, porque el paciente tenga menos del 30%, de 30 grados de la extensión. Si un paciente tiene menos de 30 grados de la extensión, ese injerto falló, entonces no funciona. Entonces, imagínense el grado de magnitud a lo que nos estamos enfrentando. Ya el doctor Julio lo mencionó. Esto fue una publicación en el Journal GBS del año 2011, una publicación del profesor Alex Hansen que pasa a ser senior con Jeff Brown, que era uno de los recientes pasantes de la Clínica Mayo. Esto lo publican ellos como una nueva técnica quirúrgica, ya 20 a 30 centímetros la malla, se enrolla en forma de un tubo de un ancho de 2.5. La utilidad es que justamente ayuda, la puedes fijar tanto en el lecho distal con cemento, sí se hizo después que está colocada la prótesis, o antes de poner la prótesis tú lo puedes sembrar dentro del canal tibial, y que ellos dicen que dentro de estas cosas, ya está la técnica, le explicó, podemos hacer un canal en la parte anterior de la tibia, como ven que en la figura A, se siembra, se pone cemento, se fija con un tornillo. Esto, por supuesto, esta malla de marle lo vas a corregir a lo largo de todo el aparato extensor, la vas a pasar por encima con la rodilla vertida, la rótula vertida, y después hace como un doblez, como lo ven aquí, y hace todo completamente como un almohadillado de ese tendón. Lo que tú buscas es que tú, de una u otra forma, eso se integre. Y la meta es la cobertura completa en la malla con tejido huésped para que se integre. Estamos hablando del año 2011. Ellos, de 13 pacientes, fíjense que a pesar que la Clínica Mayo es un centro de referencia internacional,
eran 13 pacientes reconstruidos con malla de Marley, y esto es lo que le da hoy en día a este trabajo, porque yo en mi consultorio, bueno, en nuestra cirugía, siempre tenemos malla de Marley, y si sucede, empezando en una primaria, una revisión, la malla de Marley va a estar presente, y es un procedimiento súper rápido y te ayuda a esos pacientes. Esto es lo que estamos hablando. Este es uno de nuestros casos que hicimos. En promedio hicimos casi 13 casos con malla de Marley en cualquier situación. Lo más importante, el secreto de todas las técnicas de reconstrucción de aparato extensor es mantener la rodilla en hiperextensión. Usted obligan a la rodilla a estar en hiperextensión, full extensión o ligera extensión, y esto es, la intención es que ustedes como hicieran una sobrecorrección, la suturan y después la ponen en yeso, como dice el doctor Julio, y ese yeso va a ser hasta 12 semanas de acuerdo a la literatura. Nosotros presentamos en la revista de la Sociedad Venezolana en el 2006, 8 pacientes con 7 al injerto de tendón de Aquiles, un tendón patelar. Tuvimos una falla, seguimiento a 2 años, 6 pacientes, 1 perdido. Promedio preparatorio retado para la extensión fue de 40 grados, la extensión postoperatoria fue de 3 pacientes con retardo de 10 y el promedio de flexión de 100 grados. Todos los pacientes caminan, 4 con bastón y 2 con andadera, estamos hablando de 2006, pero esto es lo que estamos haciendo nosotros con aloinjerto. De ahí nosotros decidimos trabajar con malla de Marley porque la situación del país fue diferente. Si ha tenido algún tipo, este tipo de lesiones, donde ha tenido lesiones a nivel del tendón patelar, la inserción de la tuberosidad, como si también ha tenido lesiones a nivel de la inserción tanto cuádriceps. Ok, he tenido pacientes, los deportistas tienen una recurrencia de hacer lesiones del cuádriceps, los deportistas. Hay personas, si revisan la literatura, es muy baja, menos del 1%, ruptura del cuádriceps. Se va el cuádriceps por completo con persistencia de los alerones. A esos pacientes nosotros lo hemos reparado sin prótesis, con buena articulación, deportista. Le hemos reparado la articulación terminal y le hemos puesto la malla de Marley arriba y lo inmovilizamos por 6 a 8 semanas, ese paciente. Los que han tenido problemas de la inserción del tendón rotuliano, ese sí es un problema porque ese sí tiene que ponerle malla de Marley. Y el caso que ha presentado justamente tiene que ver con eso, porque al haber ruptura del tendón rotuliano por tendinosis, por infiltraciones masivas de esteroides, tú vas a tener una debilidad del tendón rotuliano y esa por esteroides. Y ese paciente, ese tendón debilitado nunca, pero nunca se va a restaurar biológicamente y tienes que apoyarlo y suplementarlo. No sé si te contesto la pregunta. Sí, perfecto, doctor. Otra pregunta. ¿Alguna reacción en esos pacientes postoperados con la malla de Marley? ¿Algún tipo de síntomas o algo que refieran? No, en lo absoluto, ninguna. Ya... Eso aprendimos de los cirujanos generales que lo utilizan mucho en reparación de hernias inguinales. Y de verdad, de ahí es que pienso que el grupo de la Mayo lo tomó, porque es bioinerte. Inclusive nosotros hemos utilizado malla de Marley en lujación de cadera. Yo lo usé hace mucho tiempo porque yo pensaba en estas mallas lo que hacen una reacción de granulación, una super cicatrización en retracción. Entonces lo usamos en la cadera por las lujaciones, pero recuerden que las caderas, si los componentes no están orientados en forma, ponga lo que le ponga, se va a ir. Pero en este caso en la rodilla fue diferente. Juegas con la rigidez de la rodilla porque en otra cosa lo hemos dicho, una persona camina mejor con una extensión de rodilla que con una rodilla flexa. Paciente con extensión de rodilla, como los piratas que ustedes ven en la película, pate palo, esas cosas, esas personas van a estar más satisfechas que una persona teniendo su rodilla, pero que no puede estirar la rodilla y está en la rodilla. Cuando nos dejamos rodillas en falta de extensión, ese paciente va a ser el más insatisfecho de la vida, el paciente que lo van a tener en la consulta hablando mal de ustedes, espantándole a la consulta porque quedaron mal, pero ese es otro tema, ese es un tema de rodilla rígida
preoperatoria y podemos hablar en una oportunidad de eso, pero mientras tanto, un paciente que tenga extensión cero con una rodilla rígida puede caminar mejor que un paciente que tenga una rodilla contracturada. Okay. Doctor, y la última pregunta, ¿cuántos grados, o sea, a partir de que usted empieza las 12 semanas inmovilizado, a cuántos grados usted permite o para usted es posible que flexione un paciente con una malla de Marley en un postoperatorio ya como tiene ya los 4 o los 5 meses? Porque si Bueno, comenzamos a las 12 semanas, 3 meses. claro, ustedes nunca pueden, a un paciente, tanto en infección, y es un consejo de tanto tiempo de trabajo, un paciente con infección o con lesión de aparato extensor, nunca, pero nunca le pueden ofrecer expectativa de que va a estar mucho mejor, o sea, nunca. El paciente tiene que entender que todo lo que consiga, los logros que consiga, es una opinión personal. Puedo herir Claro, algunas claro. susceptibilidades, pero ustedes tienen que decirle al paciente, yo soy acabo de bajar del cielo, yo vengo a salvar tu rodilla, te voy a sacar la infección y de tu aparato extensor, tú vas a lograr caminar, pero posiblemente no flexionará 90. O sea, lo que él vaya logrando en el tiempo será un milagro para ustedes y el día del médico le van a llamar, le van a mandar la nieta, le van a mandar, no sé, el nieto, bueno, depende, ahorita con el tema de los géneros yo no me meto en eso, pero ya antes de mi tiempo era nieta, ahora no sé, ahorita los muchachos le mandan nieto. Nunca le pueden ofrecer una expectativa mayor con estas complicaciones de lo que ustedes pueden reservar. Si el paciente lo logra, amén, es un milagro, ustedes pasan a ser los bendecidos de Dios, los hijos de Dios, pero nunca pueden decirle al paciente, con este procedimiento tú vas a volver a la vida, porque no es así. Todos estos procedimientos tienen limitaciones y nosotros somos seres humanos y estamos tratando de resolver un problema, estamos tratando de rescatar todos los rescates, y recuerden esa palabra, rescate es salvar vida, punto, estás vivo, el resto viene solo. No pueden decirle al paciente, te voy a rescatar y vas a volar, vas a crecer, vas a correr como antes. Nunca, nunca le pueden aumentar la expectativa al paciente cuando tiene complicaciones. Ustedes van a tratar de solventar que esté mejor, pero nunca Claro. pueden ser. Es un consejo de vida y a mí me ha ido muy bien. Y este paciente de hace 3 años, dolor en rodilla derecha, enero de 2013, hizo un salto, un señor de 57 años, esos pacientes activos jugando básquet, hace una ruptura aguda tendón rotuliano, le hicieron una reparación término-terminal, férula y reposo. En julio de 2013, consulta a nosotros, casi 7 meses después, y no podía extender la rodilla. Esta es la historia del paciente. Paciente cuando llega, este es un paciente del hospital, fíjense, este paciente aquí flexiona, pero cuando uno lo va a ver, ya lo ve más adelante, déjeme dibujarle un poquito la cicatriz cuando los médicos, los colegas, le hicieron la reparación del tendón rotuliano. Esta es la cicatriz que, sí lo ven, ¿verdad? Este señor le reparan la rodilla, aquí va, y ustedes ven que tiene una rótula alta, si ustedes miran de aquí a aquí es diferente, ya tenía cambios degenerativos, como lo ven, disminuyendo el espacio medial, la patelofemoral estaba comprometida, hay osteofitos, aquí lo tenemos 6 meses post lesión. Siempre, antes no pedíamos axiales de rótula, ahora la estamos pidiendo de rutina en el preoperatorio, porque es una manera que nos hace a nosotros tener una visión de cómo se va a manejar el aparato extensor. Y de los pocos casos que pedimos nosotros, resonancia, yo no pido resonancia por los 50 años, es una práctica muy personal. No pedimos resonancia a menos que exista un antecedente traumático y más académico. En este caso, era demostrarle al paciente que no tenía, como ven usted aquí, no tenía tendón rotuliano. Este paciente, por supuesto, el plan quirúrgico con él en el 2013 era reconstrucción primaria aislada de tendón rotuliano en desviamiento artroscópico. Fue uno de los planteamientos. Artroplastia de rodilla primaria más reconstrucción primaria del tendón rotuliano. Reemplazo primario más reconstrucción, aumentación de los injertos del tendón rotuliano.
o una artroplastia de rodilla de revisión tipo Isandra. Yo quisiera escuchar la opinión que dicen ustedes. O sea, ¿qué le hicieran usted a un paciente que le llega a 57 años con una artrosis moderada severa con una lesión de aparato extensor? ¿Qué le hacen? O sea, digan lo que quieran. De verdad, estos son casos muy complejos que te pone a pensar hacia dónde van las pautas terapéuticas. Bueno, doctor, esto es un caso realmente es un caso súper complejo porque primero tenemos dos cosas, tenemos dos problemas en esto. Tenemos una artrosis severa de la rodilla que posiblemente este paciente ya esté planificado para una artroplastia, pero también tenemos una lesión del aparato tensor con una lesión bien importante donde ese tendón por ambos lados, por ambos cabos que se ve en la resonancia, es muy poco viable. Ahora, aquí reparar este caso, hice en un primer tiempo a trabajar en la lesión del aparato extensor y en un segundo tiempo, no sé si hacer la artroplastia completamente, porque el riesgo de que ese tendón vuelva a ser viable es muy poca, es muy baja. Para nosotros yo creo que Claro. al principio sería tratar de ver nuevamente qué podríamos hacer con ese aparato extensor, porque... ¿Qué opina Julio que revisó la ficha de reconstrucción de aparato de extensión? Bueno, después de haber revisado la ficha, yo haría la una artroplastia total y de una vez le haría la reparación del aparato extensor. Y en tal caso aprovecharía que como voy a colocar voy a colocar la prótesis, no estoy haciendo una segunda intervención, aprovecho y hago la técnica con la malla y la paso por el canal medular de la tibia. Ok, y Julio, si no hice le dio lo de la malla, ¿qué hace? Puede Bueno, decir lo que quiera, Julio, esto es abierto, o sea, aquí estamos ahí hubiese aprovechando. intentado hacer dos tiempos. O sea, en un primer tiempo hubiese hecho la reparación del patelar y una vez que estuviese ya resuelto dicho problema, al tiempo, obviamente, lo hubiese planificado para una artroplastia. Vale, ¿alguna otra opinión diferente? Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Es Camilo Navarra, compañero de trabajo Hola, de ¿cómo está, varios de amigo? ustedes. Bien, bien, doctor. Bueno, nada, en vista de que la cicatriz retráctil que hace la malla de Marlex es potencialmente, no va a permitir desplazar la patela para hacer la artroplastia en un segundo tiempo, lo ideal sería hacer la artroplastia y hacer la reparación con el injerto y colocación de mallas si así lo permite, porque vemos que allí la cantidad de sustrato que tiene de tendón para utilizarlo como tal es muy poca, ¿no? Entonces sería bueno hacerle al injerto y un reforzamiento allí con la malla Marlex en un primer tiempo junto con la artroplastia. Si no conocía lo de la malla de Marlene, ¿qué le hubiesen hecho igualmente? Porque estas son situaciones que nos toca a todos, pues toca reparar un tendón rotuliano con una prótesis de rodilla. ¿Qué hacen? O sea, los que son dedicados a las rodillas pueden tener muchas alternativas desde el punto de vista de partes blandas, pueden agarrar una, así como reparan. No crean, todo se ha intentado. Ligamento artificial, han intentado, ¿cómo se llama esto? Semitendinoso, lo pasan a través de la rótula aquí, le hacen orificio y se traen hacia abajo, le pasan alambre. Lo han intentado todo. Pero yo creo que con la malla de Marlene, a mi manera de ver, pasa a ser una solución que está durando lo mismo que dura un aloinjerto completo. ¿Sí me escuchan? Sí. Nosotros hemos usado semitendinoso y gracilis ahí y no ha sido una aumentación con el mismo y no ha sido, pues, no hemos tenido un buen resultado con ellos. Eso ya está demostrando, tal cual como lo dices tú, Eduardo, la literatura está lleno de eso y los tipos al final, la Sí, cosa... no hemos tenido un buen resultado con el mismo. Hemos intentado lo que sí hemos intentado es con Alingerto, pero no hemos tenido, por lo menos hasta ahora, no hemos tenido experiencia con la malla de Marley. Bueno, sería una buena opción planteable en este caso. No, eso está publicado hace 9 años, 9, 10 años de eso existe, nosotros lo estamos usando desde
13 justamente, fíjense la publicación, y de ahí empezamos nosotros a usarla y la tenemos ahí guardada. Siempre es mejor algo económico porque nos llegaban muchos casos tardíos, reconstructivos crónicos y con los aloinjertos, pero al final los resultados son iguales. En aras del tiempo, este es el mismo paciente, una tensión, lo que ustedes acaban de comentar, qué hacer. Nosotros decidimos entonces, al tener la malla de Marley, aumentamos la aumentación. Ya sabíamos que todo lo que... El tema de nosotros es un tema de dinero, no lo tenemos, ahí no hay al injerto. Venezuela es otra, no hay al injerto que hacer. Aquí tenemos entonces la malla. Este paciente en particular, aquí lo tenemos, vamos a ver si se ve el video. Este paciente, como lo ven aquí, no podía, tenía una falta de extensión en la rodilla. Este paciente se quejaba más de eso. Sí. Aquí nosotros hacemos la exposición. Esto es lo que decía el doctor Julio. Nosotros agarramos la malla, la envolvemos, una malla de 30 centímetros, la envolvemos más o menos un diámetro de 2.5, le ponemos suturas no reabsorbibles. Eso lo prepara alguien mientras ya vamos con el tema. Aquí vemos, una vez que colocamos el componente, en este caso en particular, sembramos la malla de Marley dentro del canal tibial con cemento, y esta es la mejor fijación del cemento. Uno de los problemas ha sido, de todas las cosas que hemos puesto en la rodilla, hacia la fijación de ese tendón. Aquí lo pueden ver aquí. Fíjense la debilidad del tendón rotuliano, un tendón bastante flexo, no congruente. Aquí está la malla, ya la malla está cementada, que es lo que está manteniendo la fijación. Y esa malla nosotros la vamos a deslizar por un lado para tratar de que ella se integre con el tendón, con todo lo que es la parte blanda. Aquí justamente, una vez colocada, ya estamos haciendo, como decir, la parte final. La cruzamos, aprovechamos aquí en este momento nosotros hacemos una reparación terminal de lo que podemos hacer, aunque se acorte el tendón, pero indudablemente la idea es que tiene que haber un poco de biología local. Aquí lo estamos haciendo una reparación terminal para que esa biología local ayude a la función de la malla. La malla la pasamos y es lo que decía aquí. Una vez que está colocada, la solapamos debajo de los tejidos que vamos a suturar y lo probamos, pero no la forzamos. Eso es lo más importante de esto. Después de esto, este paciente se sutura en hiperextensión de rodilla y sale con un yeso. Este paciente no puede salir con una férula porque los pacientes se sienten también que el fracaso de estas reparaciones es justamente el uso indebido del paciente porque quiere caminar, se quita la férula porque le molesta. El uso de yeso no es contraproducente, sino que tú vas a provocar una rigidez, y lo que vas a lograr con el paciente 30, 40 de flexión, lo que logre es ganancia, y lo que le estire es 100% ganancia. No sé, este es el resultado de la rodilla, inmovilización con yeso por 6 semanas. Después que el paciente lo entiende, tiene que entender que ya pasó el yeso y que no se va a quitar la férula. Manejas 3 semanas con un inmovilizador articulado de 0 a 30 grados por 3 semanas, y después la siguiente semana lo subes a 90 grados. Y el paciente tiene descarga parcial. No es que no, alguien preguntara, bueno, pero puedes cargar completo. El problema es el paciente, al poder caminar 100%, el paciente se va a sentir que está libre. Y como no tiene dolor y puede estirar la rodilla, es un paciente que puedes perder y los resultados se pueden comprometer. Este es el paciente, por supuesto, a los 2 meses.
Fíjense que hay extensión comparan la izquierda con la derecha. Aquí hay 2 meses después, fíjense que todavía tiene un retardo en la extensión, pero lo está haciendo. Aún así, los 2 meses, ese paciente, nosotros lo dejamos inmovilizado. Fíjense que ya tiene una extensión completo, puede haber menos 10 grados de extensión, fíjense como descarga aquí. Pero ese paciente es un paciente que está contento, está satisfecho, pero yo creo que aquí el tema es la protección con ese paciente y es la idea. Aquí lo tenemos a 2 años después, este fue en el 2015, paciente hospitalario. Lo hemos tratado de ubicar porque estos son pacientes que te dan a ti mucha satisfacción porque se pueden hacer las cosas. Claro, con esa camisa roja no puedes hacer nada, pero igualmente tú vas para adelante porque el rojo no es lo más importante. Lo más importante es lo que tú lograste. 2 años después, y ese paciente, por supuesto, a pesar de que tiene menos 10 grados de extensión, sigue siendo un paciente satisfactorio. Aquí tiene el postoperatorio, la rotura la logramos bajar a su sitio. Aquí él está caminando, siempre con su color rojo ahí representativo del proceso, pero igualmente tú tienes que seguir adelante a pesar de todas las vicisitudes y obstáculos que te ofrezca la vida y los pacientes, y esa es la idea. No sé si tienen algún comentario. Doctor, una pregunta. ¿Alguna vez, bueno, ha usado en este tipo de lesiones factores biológicos o no? Oye, yo te voy a decir una cosa. Tú dirás que yo soy un tipo de los viejitos. Yo no creo, factores biológicos, ¿qué dices tú, Eduardo? El Doret, estas cosas que se están usando No, ahora yo no creo, yo te para puedo decir, yo no creo en eso, ecoguiar. viejo. Yo con todo respeto a mis compañeros, amigos y hermanos de promoción y de años, yo no creo en factores biológicos en daño óseo. Cuando hay daño óseo, no hay nada que puedas tú resolver. O sea, es mi punto de Bueno, vista. que bueno, nosotros en el equipo sí usamos factores biológicos, bueno, en ciertas lesiones o en ciertas cosas hemos tenido muy buenos resultados, como en otros hemos tenido resultados totalmente, no totalmente satisfactorios como esos. Pero sí en ciertos puntos hemos tenido buenos resultados. Doctor, una pregunta. Ya, aquí saliendo un poco del tema, ¿por qué no le pide ninguna resonancia a un paciente después de 50 años? Bueno, porque yo justamente supongo que ya tiene un deterioro articular propio de los años. Lo que yo he visto en mi práctica y la gente, o sea, mi consulta es tercera opinión. O sea, te puedo decir eso. Tercera opinión porque los reumatólogos internistas piden resonancia Claro, antes que rayos X. Entonces, me duele la rodilla, hazte una resonancia. Entonces, claro. tipo con la resonancia, lo que le dice el especialista de imagen radiológico. Con respecto a la malla de Marlex, en la utilización que usted lo hace en una posición de 2.5 en forma de tubo y luego lo pasa en forma de espiral, hay utilización de tipo de mallas en reparaciones de Aquiles, pero ellos arropan el tendón como tal. ¿Es posible hacerlo así en tendón rotuliano? O sea, arroparlo por completo con la malla Bueno, y dando el mismo la resultado. técnica dice que tú tienes que, Camilo, la técnica dice que tú tienes que adosar la malla de Marley al resto del tendón rotuliano que te queda. Tú Okay. necesitas un aporte biológico, ya sea de resto. Tú no retiras tendón, no debes retirar el tendón, todo lo que es biológico en el paciente, y así lo hacemos cuando hacemos al injerto. Si tiene un estuche biológico, el estuche biológico le da casi, no sé si más del 50% de buenos resultados, porque te lo envuelve. Ahora, no hay estuche biológico del paciente, el tendón puede fallar. Tú necesitas que el lecho biológico del paciente, lo que queda del tendón, estimule, la malla va a reforzar lo poco que queda del sustrato biológico. La malla nunca va a sustituir si no tiene un aparato o un sustrato biológico existente.
Eso es lo que tienen que llevarse con esto. Sí, Por sí. eso es que ellos juegan a la rigidez. O sea, si usted ve en el principio de esto, todos piden 3 meses. Y le ponen el yeso mínimo 6 semanas para que el tipo no haga nada. Tú estás provocando una rigidez. Y esa rigidez es la que va a lograr que ese injerto prenda. Es lo mismo que yo hice mucho tendón rotuliano y hicimos como 2 o 3 aparatos extensores completos con cadáveres. Y el tema aquí era el principio, y todos los trabajos hablan, es la hiperextensión. Al momento que está cerrando, es la hiperextensión de rodilla. No, hay alguien que lo cerraba que decía, dale un poquito de flexión para que el paciente gane. No, un paciente camina, y métanse esto en la cabeza, un paciente camina mejor en extensión que con una falta de extensión. Un paciente con una pata rígida, una rodilla rígida, ese tipo es feliz porque se puede trasladar. Ahora, un paciente que no puede estirar la rodilla, que tiene la rodilla encogida, ese tipo le recuerda a la mamá de usted cada día que sale a caminar porque no la puede estirar. Se van a acordar de mí en la medida que vayan avanzando con su práctica. Nunca dejen un paciente con una falta de extensión de rodilla. Si en el momento que está intraoperatorio la rodilla no estira, sigan revisando. Y si antes de la cirugía el paciente llegó con una falta de extensión porque tiene una contractura de flexión, el paciente tiene que saber que esa contractura de flexión usted no se la van a resolver. Van a tratar de ayudarlo, pero 100% puede ser que vuelva a recidivar. Y hay unos casos de la literatura enormes. La recidiva en falta de extensión es alta. Doctor Gustavo, y el estado del arte actual, o sea, estamos aquí en este punto, en el futuro, ¿qué se piensa hacer? Lo digo porque en el congreso que ustedes organizaron con la Clínica Mayo, yo era R2 y escuché una de las ponencias donde hablaron de esto y una de las preguntas de alguien del público, yo no entendía nada de lo que estaban diciendo porque era R2 y alguien del público le preguntó al doctor que cuáles eran los resultados y el doctor dijo que no se sabía y se esperaba ver qué era lo que iba a suceder porque estaban apenas comenzando a hacerlo, creo que eso fue en el 2012. Actualmente, Sí. allá en la Clínica Mayo o alrededor del mundo, ¿están pensando en hacer otras cosas o esta es la única herramienta? No, el año pasado estuvimos en el encuentro latinoamericano de cirujanos de cadera, cómo manejar una lesión de aparato extensor, y vuelven a hacer, replican la malla de Marley. Porque lo que se ha visto en el tiempo, si pones un aloinjerto, ya sea de tendón de Aquiles o un aparato extensor completo, el resultado a los 6 años y el trabajo, y me equivoco, puede ser que aparezca otro nuevo ahorita, en el 2016, ese que presenté del Hospital de Cirugía Especial de Nueva York, con el doctor Wistri y González de la Valle, puede ser uno de los más recientes en cuanto a seguimiento de aparato extensor. Lo que tienen la mayor experiencia y que hicieron las publicaciones son los de Chicago con Craig de la Valle y el doctor Berger. Esas personas fueron los que hablaron del aparato extensor como una solución. Pero igualmente, y bueno, está un doctor que se llama Nazarian, que ellos fueron los que hablaron del aparato extensor antes que el grupo de Chicago. Y ellos siempre dicen, esto es una solución paliativa a 6 años, después veremos qué hacemos. Y fíjate que en el trabajo del grupo de cirugía especial del Hospital de Nueva York, 50 y pico % de reintervenciones, porque el aloinjerto se aflojó, porque se infectó, porque no pegó, porque muchas cosas. Entonces ellos dicen, pues, puede ser que esta técnica nos pueda ayudar, pero no sea tan efectiva como tú esperas. Entonces todavía seguimos en pañales. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Hacer buena cirugía primaria, cuidar el tendón rotuliano. Este es como las infecciones, por eso le digo, después de las infecciones, el aparato extensor pasa a ser una complicación devastadora. ¿Para qué no sucede? Bueno, en las infecciones seleccione bien su paciente, revise los dientes, la orina, todo antes de haga procedimiento quirúrgico al tiempo, 1 hora,
el estándar de esa cirugía, el paciente tiene que presentarlo bien. En cuanto al aparato extensor, bueno, cuide la exposición. Si es una rodilla rígida, usted va dándole hasta donde pueda, pero no, no le ponga solicitancia al tendón rotuliano, porque si lo despega, bueno, llore pues. Ok, esta es una señora, una mujer de 35 años, maestra, 2010, accidente vial, fractura de meseta tibial más luxación femorotibial izquierda. 35 años, maestra con una fractura, luxación de rodilla. Métale, métale. Ok. Preguntaría, ¿hay alguna lesión vascular o nerviosa por el tipo Importante, perfecto, sí, ¿qué más? de luxación? Y cabe resaltar que las fracturas de médula tibial tienen un mecanismo de alto impacto, por lo cual las partes blandas muchas veces están comprometidas en este tipo de fractura. Preguntaría si hay lesión vascular y las partes blandas por el momento. Bueno, hola, buenas noches a todos. Aparte de lo que acaba de comentar Ana Luz, la lesión vascular es súper importante tenerlo en cuenta, la lesión de partes blandas también, pero importante que esta paciente no puede ir a mesoperatoria solamente con un estudio radiológico, sino que también necesitamos un estudio tomográfico para poder decidir. Perfecto, muy bien. llevarlo a cabo. Adelante, Eduardo. Protocolo vascular y protocolo tomográfico. De acuerdo, así debe ser. Eso es lo que tienen que hacer con todos estos pacientes. Llegan por la emergencia, o sea, ustedes son protésicos, pero tienen que estudiarlo y no perder la línea del manejo de estos pacientes. Y esto es una fractura de alto impacto. Hasta Luján es una fractura de alto impacto. Seguimos adelante. El grupo que la recibe le pone una placa de meseta tibial, aparentemente una exposición en cetaplastia en la rodilla, para tratar de exponer la meseta tibial y la rodilla quedó lujada. Comentario. Bueno, Doc, resolvieron la fractura, pero dejaron la rodilla lujada. No descartaron la lesión, en este caso, de partes blandas, aparato extensor, ligamentos, que creo que es lo que está afectando allí al... Bueno, pero si ves aquí ya el aparato extensor está comprometido. Pero Y veo cuando que le hacen la exposición de la rodilla, Ana, siguen comprometiendo el aparato extensor, ¿sí? Sí, ya veo, adelante. pero solo colocaron fue un cerclaje. El cerclaje fue porque me imagino es un cerclaje protector para el tendón rotiliano que le hicieron una setaplastia. Eso está escrito en los libros AO. Entonces, claro, ahí ellos hacen la reconstrucción para hacer la reconstrucción de la tibia, pero no resuelven el problema. Cuando pase esto, lo que yo he visto, y les digo como una manera de solución, sí, a pesar de que hicieron una reducción del problema tibial, fíjense que sí resolvieron el problema tibial, pero no resolvieron el problema de la luxación. Ustedes reducen su rodilla y le pasan par de alambres de Steinman y cruzan la rodilla y la fijan. O sea, aquí no importa, porque a veces nos confundimos con las metas que tenemos con la síntesis de movilización inmediata. Aquí no había movilización inmediata. Aquí tú tienes que reducir la fractura y reducir la luxación. Entonces yo hubiese hecho, le paso par de Steinman, cruzo la rodilla y la dejo rígida, pero corrijo la luxación. ¿Están de acuerdo? La colocación de un tutor externo que me mantenga Perfecto. para la reducción de la luxación. Vale, pero si ponen un tutor externo, tienen que ponerlo que corrían la luxación. Sí, no, lo que usted dice, que es mantener la reducción de la luxación, que es lo más importante, que es lo que te previene la lesión vascular, que se puede venir después. Vale, pero tenemos que tener en cuenta, todo paciente que llegue, este es un paciente que me llegó a mí después y fue las prótesis que pueden rescatar. Todo paciente que llegue con esto tiene que tener protocolo isquémico de descarte de lesión vascular y una tomografía. No hay manera de resolverlo, pero impone más hacerle, claro, usted clínicamente usted le toca el pulso. Y clínica, o sea, no olvidemos dejarle a las imágenes el trabajo. Toca usted pulso, toca la pierna, ve el paciente, tienen que tocarlo. Y estos pacientes tienen que hacerle protocolo de lesión vascular porque eso va a predominar por sobre lo que usted haga. Eso es lo que tenemos que recordar de estos casos.
Aquí le ponen 1 año, 4 meses de la lesión. La meseta quedó bien bonita, recuperada, pero la luxación no. Ella llega al consultorio, aquí la pueden ver con una rodilla lujada. Nosotros decidimos, vamos a decir, cometimos algunos errores técnicos. Este es 2010, hace 11 años. Cuando uno tiene una fractura como esta, no tiene lo más importante. Puede resolver el problema sin retirar todo el material. No tiene que hacer una exposición amplia. Al hacer exposición amplia tiene más riesgo de infección, trombosis, etc. Usted puede quitar, no sé si vieron hace un mes un tema con rodillas, osteoartrosis postraumática y desviaciones axiales. No tienen que quitar todo el material. Quiten lo que les moleste. Si no les molesta, ustedes lo hacen. Si les molesta, lo hacen muy controlado con las partes blandas. Esto que ven ustedes aquí fue un error de nosotros. No debimos, Soraya, que no tiene aquí el video, bueno, no importa. No debimos hacer esta exposición tan grande, solamente limitarnos a lo que íbamos a hacer. Esta es la rodilla bien enferma, pero con una exposición que estaba comprometiendo el resultado infeccioso. Aquí lo vemos. Nos fuimos con una prótesis LSCK de Zimmer, que es la prótesis que es más contrañida, pero no es bisagra. Alineamos. Y esa señora, por la contractura en flexión, a pesar de que nosotros teníamos una rodilla desde el punto de vista de flexibilidad, de extensión en cero, esa paciente no logra una extensión completa. Claro, tú vienes de una rodilla que está casi a 40 grados y aquí te tienes menos de 20. Y le pusimos un yeso y aún así no nos dio la extensión. Fíjense, todo lo que corregimos sale con el yeso. Este es el resultado. Esta es la prótesis LSCK de Zimmer, que vamos a decir que es la más famosa en cuanto a revisiones de rodilla. En Venezuela estuvo, pero ese fue. Es la primera prótesis que ya tenía los OSEF. Estamos en 2010, 2012, 2 años después de la reconstrucción. Cuando hicimos la reconstrucción, aquí la vemos aquí, perdón. En 2012 estaba un mes postoperatorio y tenía 2 años después de la fractura. Aquí está el yeso, aquí tiene 9 meses después, todo muy bonito. Sin embargo, ella nunca totalmente recupera la extensión. Y eso es lo que ustedes tienen que advertirle a los pacientes. Si un paciente viene con una falta de extensión de rodilla, no le pueden ofrecer a esa paciente que va a quedar 0 grados. Es el mensaje que quiero dejarle con todo esto. Doctor, una pregunta. En este tipo de casos, ¿qué le hubiese planteado usted en un primer tiempo si le hubiese llegado en ese momento a la emergencia? ¿Hubiesen hecho la reparación o hubiesen hecho...? Pueden condenar la rodilla, pero lo importante es que quede alineado para que el que vaya a hacer la reconstrucción tenga más facilidad. Porque, y inclusive hay partes blandas. Yo estoy convencido de que las contracturas en flexión son la peor complicación desde el punto de vista funcional que puede tener una rodilla.